también debes saber esto. Es necesario que lo sepamos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, estamos nosotros en los postreros días. Y en los postreros días dice la Biblia que vienen los tiempos. ¿Cómo vienen los tiempos? Tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que viene en estos postreros días, y nosotros ya los estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. No hay familia que no pueda sufrir la desobediencia de un hijo. No hay familia que no pueda sufrir la rebeldía de un hijo. Hijos rebeldes, ¿verdad? Hijos desobedientes. Y el asunto está que a veces los hijos quieren ser independientes, pero solo en lo que a ellos les conviene. Ellos no quieren ser independientes en pagar ellos la renta de su casa, o pagar ellos la luz, pagar ellos el agua de la casa. Entonces, pero sí quieren ser independientes, que no se les diga nada, que no se les regañe, que no se les llame la atención. Pero yo quiero dejarles esta palabra a todos los jóvenes que están hoy aquí, los que son hijos, los que están bajo un techo, los que viven bajo la tutela, bajo el gasto de los padres. Sean obedientes, sean respetuosos a sus papás, obedézcanlos, de ser temerosos de Dios. Una familia excelente, se lo digo, es una familia donde se teme a Dios, donde se respeta a Dios. No es una familia religiosa, no es una familia con tips religiosos, sino que es una familia que ama a Dios, que respeta a Dios, porque los tiempos que vienen son tiempos peligrosos. Entonces, como padres, diga conmigo, como padre, dígalo otra vez, yo como padre, mi responsabilidad es hacer que mi familia tema a Dios. Si usted quiere que sus hijos no hablen malas palabras, usted como padre no debe de hablarlas. Si usted quiere que sus hijos sean trabajadores, usted como padre y madre deben ser trabajadores, deben esforzarse. Si usted como padre ve que no quiere que sus hijos sean desobedientes, usted sea obediente al Señor. Entonces, porque está dicho que en los postreros tiempos son tiempos peligrosos, donde se desatará la desobediencia en los hijos. Como padres nos podemos sentir como culpables de lo que tal vez de lo que no pudimos hacer con los hijos. Yo estoy muy en contra, oiga, que a los hijos se les chinee más allá de la cuenta, que a los hijos se les alcahuetee más allá de la cuenta, porque no es chinearlos ni alcahuetearlos lo que va a hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien. La mejor manera para que los hijos suyos sean hombres y mujeres de bien es orar por ellos, interceder por ellos, inculcarles a ellos el temor a Dios. Entonces, no es tanto de acuchucharlos, como decimos nosotros en Guatemala, sino que es el tiempo de darle los tips para que ellos se desarrollen como debe ser, como hombres, como mujeres, como gente que teme a Dios, que respeta al Señor. Qué precioso es que nosotros nos sintamos libres. Sáquese usted ese remordimiento que pueda tener porque usted sufrió, porque usted padeció, porque a usted se lo llevó candanga, se lo llevó la tristeza, que a usted se lo llevó, usted vio la vida color de hormiga y ahora usted no quiere que sus hijos pasen esas cosas. Tampoco usted se va a endeudar, tampoco usted se va a meter a problemas duros después para pagar, por tratar de darles a los hijos cosas que usted en su niñez o en su juventud no tuvo. Entonces, muchas cosas que yo no tuve en mi juventud, entonces después las puedo obtener. El temor al Señor, una familia excelente a Dios, hace que usted le enseñe a sus hijos a vivir con lo que tienen y no con lo que no tienen.
A ver, diga conmigo: Señor, ayúdame a vivir en mi familia, a vivir con mis hijos, con lo que tengo, Señor, con lo que tú me has dado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tenga paz, tenga contentamiento. Es mejor enseñarle a los hijos a vivir con lo que se tiene y no con lo que se tiene, enseñarles a que teman al Señor, enseñarles a que obedezcan al Señor. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Mire lo que dice. Dice: los padres no morirán por los hijos. ¿Está claro? Porque hay padres a veces que se echan los clavos de los hijos, y también hay hijos que se echan los clavos de los padres. Pero oiga este pasaje, Deuteronomio 24, 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted le enseña la palabra de Dios a su hijo, si usted le enseña la palabra de Dios a su hija, usted lo está instruyendo en la palabra de Dios, y cuando esta niña sea una mujer adulta, cuando este niño sea un hombre adulto, dice la Biblia, cuando sea viejo no se apartará del Señor. Y aunque él en el futuro, o ella en el futuro, sea desobediente y todo, va a recordar los tiempos con la madre donde oraban, donde leían la palabra de Dios, los tiempos con el padre donde oraban, donde leían la palabra de Dios. Es importante que como padre usted lea la palabra, ore a Dios con sus hijos. Como madre, deje por un lado el cansancio, que dice que ya no aguanto, que estoy cansada, que ay, a rendirme. Cuando mejor llegar cansado, decir: aquí estoy mis hijas, aquí estoy mis hijos, oremos, leamos la palabra de Dios y pidámosle al Señor que nos ayude y que nos bendiga. Las hijas, las niñas, es necesario que vean a su mamá, que vean a su papá orando, leyendo la palabra de Dios y buscando al Señor, pidiendo ese respeto, esa obediencia al Señor. Entonces, nosotros como padres no cargamos por los pecados de los hijos. Entonces, ni los hijos cargan los pecados de los padres. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, la salvación es individual. La salvación es personal. Pero nosotros ahora, diga conmigo, ahora estoy en el momento de que mi familia sea una familia que tema a Dios, que respete a Dios, y declaro en el nombre de Jesús que mi familia será una familia excelente. Amén. Declare su familia excelente. Pídale al Señor que su familia sea excelente. Las familias perfectas no existen. No hay. Pero sí pueden haber familias excelentes. Más de alguno de nosotros nos hemos admirado de cierta familia, cómo viven como esposos, cómo viven como padres, cómo viven en su casa, y usted dice: siquiera yo tuviera eso en mi casa, siquiera yo tuviera eso en mi familia. Pero lo podemos lograr, porque las familias perfectas no existen, pero sí pueden haber familias excelentes. Y les quiero dejar esto a los padres, a las madres y a los hijos. Más hijo de Dios, ustedes más que madre es una hija de Dios, ¿sí o no? Usted más que madre es una hija de Dios. Usted más que padre es un hijo de Dios. Y usted más que hijo es un hijo de Dios. Más hijo de Dios que padre o madre. A veces hay padres y madres que prefieren ser más madre y padre que hijo de Dios, ¿verdad? O sea, y nosotros debemos darle un interés, un valor incalculable a la palabra del Señor en nuestras casas. Debemos de valorar el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios, el poder del servicio a Dios en nuestra casa. Más que padre, más que madre, más que hijo, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Señor. En el cielo usted no va a ver que dice: ay, aquí todos juntitos como familia. No,
en el cielo no se sabe cómo iremos a estar, ¿verdad? Entonces no sabemos, pero algo sí es que en el cielo, como dice la Biblia, nadie se dará en casamiento, ni nada de eso, no se verá eso, pero estaremos en la presencia del Señor. Pero no quiere decir de que vamos a estar como familia como lo estamos aquí. Entonces, más hijo de Dios que padre o madre, más hijo de Dios que hijo de tu papá, hijo de tu mamá, ¿verdad? Que a veces, miren, yo voy a hablar como pastor. A veces me dice, pastor, no puedo ir a la iglesia porque mi mamá me prohibió venir a la iglesia. Eso está terriblemente mal, ¿verdad? Entonces, mándelo a la iglesia, permita que siga estando en la iglesia. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que Dios nos ayude a cumplir con nuestra responsabilidad y ver el valor que le debemos de dar al temor al Señor en nuestra casa. Deje que sus hijos también sean hijos de Dios, ¿verdad? Como padres, permita que sus hijos, permita que sus hijas también sean hijos de Dios, pero no le deje esa responsabilidad a la iglesia tampoco. Entonces, eso se lo dije yo el domingo pasado. No es responsabilidad de las escuelas, de los maestros, de los institutos, educar a sus hijos. Es responsabilidad suya como padre y madre. Tampoco es responsabilidad de la iglesia hacer que sus hijos estén bien. Porque hay muchos hijos que vienen a la iglesia, que están en la iglesia y a veces hacen algún error, algún pecado, y dicen los padres, dice la mamá, dice el papá, de balde estás yendo a la iglesia. Pero no es la iglesia la causante de educar o de guiarlos a sus hijos, educarlos a ellos. Entonces, porque es en el hogar donde se puede guiar espiritualmente, emocionalmente a los hijos. En el hogar es donde se les enseña a los hijos el temor a Dios, el respeto a Dios, la obediencia al Señor. Y este hombre y esta mujer en el futuro van a ser hombres de bien. Entonces, deje que sus hijos sean hijos de Dios. Nosotros debemos de decidir agresivamente a que nuestros hijos y nuestra familia sigan a Dios, sirvan a Dios, busquen al Señor. El empeño suyo como padre y madre, que sus hijos no se pierdan, que sus hijos sigan a Dios, que sus hijos busquen a Dios, que sus hijos teman al Señor. Ese es el valor que usted le da al Señor en su vida. Pero usted tiene que pelear agresivamente para que sus hijos busquen a Dios, para que sus hijos sigan al Señor, para que sus hijos caminen al Señor, caminen con el Señor. Y aun cuando son viejos, uno siempre les habla, volvé a Dios, acércate a Dios. Y hay hijos que no hay que soltarlos en oración, no hay que soltarlos en palabra y decirle, volvé al Señor, volvé a Dios, vas a volver al Señor. Entonces nosotros debemos de decidir agresivamente a que nuestros hijos y nuestra familia sigan a Dios, sirvan a Dios, obedezcan al Señor. Porque antes que todo nosotros somos, ¿qué somos nosotros antes que todo? Hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Más que padre, más que madre, más que hijo, yo soy un hijo de Dios. Entonces yo debo de inculcar el temor al Señor en mi casa. Así como cuando se estuvieron en el mundo, cuando su hijo a usted lo vio con una cerveza, ¿verdad? Ahora que lo vea orando, ahora que lo vea leyendo la palabra de Dios, a usted que su hijo o su hija lo vio bien borracho, entonces ahora que lo vea leyendo la palabra, orando al Señor, buscando a Dios. ¿Y por qué? Porque eso va a contrarrestar. Porque cuando los hijos puedan tomar un vicio, le van a sacar a usted en cara, le dice, pero usted tomó. Sí, pero yo dejé de tomar, ¿verdad? Y ahora te enseño a que busques a Dios, a que temas a Dios, a que camines con el Señor. Y entonces a los hijos, los que tienen hijos pequeños, a los hijos hay que corregirlos. Pero tampoco se trata de estarles pegando cada rato, tampoco se trata de estarles sonando cada momento, pero sí hay que corregirlo. A ver, padres, digan conmigo, Señor, ayúdame a corregir a mis hijos
en el temor tuyo, en el nombre de Jesús. Hay un proverbio que dice, corrige a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu mano para destruirlo. Porque hay madres a veces que descargan el pleito con el esposo, con los hijos. Hay padres que descargan los problemas del trabajo con los hijos. Hay padres que descargan sus problemas como pareja con los hijos. Los hijos son los que pagan el pato. Y eso no debe de ser así. Aprendamos nosotros a corregir con madurez. Aprendamos nosotros a corregir con sabiduría. Aprendamos nosotros a corregir a los hijos en base a la palabra de Dios. Usted no ve que nosotros le fallamos al Señor cada rato, ¿sí o no? Usted no ve que cada rato el Señor nos está coscorroneando, ¿verdad? Usted no ve que cada rato el Señor nos está jalando el pelo. Bueno, ya algunos ya estamos pasando a esa etapa. Entonces, usted no ve que cada rato el Señor está, ¿qué estás haciendo? Y uno se queda, ¿verdad? No, si Dios no es así, ¿por qué yo puedo tenerme el derecho de estarle pegando a mi hijo a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12? Y ese patojo recibió como 20 trancazos en todo el día. Y en lugar de mejorar, peor se pone, más rebelde. Entonces, los padres debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, nos dé madurez y nos dé la templanza y el control del Espíritu Santo para saber guiar, para saber dirigir a nuestros hijos y para saber educarlos conforme al temor al Señor, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice este pasaje de Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Vea lo que dice. Tremenda esta palabra. ¿Listos los padres? Proverbios 29, verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es triste, oiga, lamentable, que al día de hoy padres sufren la desobediencia, sufren la terquedad, sufren la desobediencia de hijos que ya tienen 18, 20, 25, hasta 30 años. Vergüenza. ¿Y por qué van a estar llevando esa cruz todo el tiempo cuando los primeros 5 años, cuando los primeros 8 años, cuando los primeros 10 años no le inculcaron el temor al Señor? Entonces dice la palabra que para que haya alegría en nuestra alma y para que haya descanso en nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Corregir a nuestros hijos. Entonces, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A ver, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, oren conmigo, digan conmigo, Señor, ayúdame a corregir a mis hijos para que yo tenga descanso y para que den alegría a mi alma en el nombre de Jesús. Hay padres que son bien astutos, tienen un hijo obediente, un hijo respetuoso, miren, lo ponen en un pedestal. A ese mi patojo, usted, mi respeto, ¿verdad? Ese mi patojo, mire, pero tienen un rebelde, ese no lo mencionan, ¿verdad? En la casa hay de todo, hay un rebelde y hay un obediente, hay un sumiso y hay un insurrecto, ¿verdad? Entonces, la tendencia de muchos padres es de que se van siempre a favor del rebelde, ¿verdad? Y al sumiso y al obediente lo dejan por ahí por un lado, y eso crea sentimientos de culpa. Entonces, pero al hijo, ¿qué hace Dios con sus hijos obedientes? Les dice, quédense aquí muchachos para mientras, ahorita voy por todos los rebeldes a darle todo lo que me están pidiendo, ¿verdad? Ahorita están orando por mí, que yo los bendiga, a todos los rebeldes los voy a bendecir, y todos ustedes que son obedientes, que son sumisos, permítanme un momentito, Dios no hace eso. Dios dice que al hijo obediente lo bendice. Dios dice que al hijo obediente le provee, le da al hijo obediente, pero Dios al desobediente, ¿cómo lo tiene? En el rincón, en la esquina, allá. Entonces, ahora vea conmigo el versículo 15, siempre de Proverbios, capítulo 29. Este es Proverbio 29, 17. Ahora vamos a ver el 29, 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Hey, hijos, ¿qué da la vara y la corrección? ¿Duele, sí o no? ¿Duele?
Sí. Pero dan ¿qué? Sabiduría. Entonces dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara está hablando del palo para pegar, no está hablando de un quetzal, ¿verdad? Está hablando de algo para corregir, no está hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su mamá. Es la vergüenza cuando no se sabe corregir. Es la vergüenza cuando no se sabe guiar. Mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Hey, jóvenes, mujeres, jóvenes, varones, no avergüencen a su mamá. Es una petición, te habla el pastor, no avergonces a tu mamá. Haz que tu mamá se sienta satisfecha de tener a un hijo como tú. Haz que tu mamá se sienta contento, contenta, tu papá contento, tu mamá contenta de tener a un hijo como tú. Decir, qué hijo, ¿verdad? Qué hijo, buen hijo. Entonces, que en lugar de traer vergüenza, traigan satisfacción. Las buenas notas en el colegio, en el instituto, ¿qué son? Satisfacción. Las malas notas, ¿qué son? ¿Qué son? Vergüenza a los padres. Entonces, es de corregir, dice la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría al que recibe la corrección y al que recibe los varazos, ¿verdad? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo le pido al Señor, mayormente los que tienen hijos menores de 5 años, que el Señor los ayude a guiarlos, a hacer que la familia sea excelente, a corregirlos. Pero ya le dije al inicio, corregirlos como la Biblia dice que se corrija. Entonces, ¿para qué? Para que puedan llegar a ser familias excelentes. Mientras los hijos están en casa, tienen la oportunidad de ser guiados y dirigidos hacia Dios. Mientras los hijos están en su casa. Vuelvo a los hijos grandes que viven con papi y mami, ¿verdad? Entonces, eso se llama papitis y mamitis. Entonces, pero dice, podemos orar como familia, oremos nosotros porque ella está en su cuarto y no podemos interrumpirle. Imagínese usted, ¿verdad? No le podemos tocar. O sea, de que hay que tener autoridad. Pero recuerden, padres y madres, que la autoridad se gana con los hijos, no se impone, se gana. Entonces, ¿cómo va a ganar usted la autoridad? Siendo usted temeroso de Dios, siendo respetuoso del Señor. Entonces, la responsabilidad de guiar y motivar y buscar a Dios en la familia es de la persona que realmente teme a Dios. Entonces, a veces como padres, su esposa no quiere, hágalo usted. Su esposo no quiere, hágalo usted. Pero no dejen de hacerlo. Igual con los hijos, ¿verdad? Los hijos deben de orar. Tienes a tus padres que no creen en Dios, que no vienen a la iglesia, ora por ellos, sigue intercediendo por ellos. Entonces, y cumplir cada uno su misión. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Esta palabra usted ya la habrá leído en alguna vez, se la voy a repetir. Entonces dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Es justo. O sea, es justo. A ver, todos los que tengan su papá y su mamá, digan conmigo, es justo. Dígalo otra vez, es justo que yo obedezca a Dios. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La mejor manera para que a un hijo le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra es que debe de honrar a sus padres, debe de honrar a su mamá y a su papá. Pero viene la recomendación para los padres. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, no hay que sacarles a ellos el calor, ¿verdad? Entonces, en Colosenses,
algo parecido. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres es vital para que los hijos agraden al Señor. Agradar a Dios como hijos hace que los hijos honren a sus padres, honren a su mamá, obedezcan a sus padres. Y el 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo averigüé un poquito sobre la palabra exasperar. ¿Qué significa? Significa lastimar, significa irritar una parte adolorida o mover la herida, pues. Significa enfurecer, significa dar motivo de enojo grande a alguien. Eso es exasperar. O sea, irritar o sea, mover, o sea, no solo el hijo es rebelde, sino que uno todavía lo exaspera con la forma de guiarlo. Y como le digo yo, a veces es una falta de respeto, tal vez del padre para con el hijo, cuadrarse con el hijo y quererse agarrar a trompar a los dos, ¿verdad? Es más una falta de respeto del padre que del hijo para con el padre. Entonces, y se cuadran los dos, ¿verdad? Y a veces hay casos donde el padre reta al hijo. Entonces, pero a veces es la falta de sabiduría en los padres para saberse dirigir a los hijos, y mayormente cuando uno ve que tiene un hijo que está un poquito desalineado, ¿verdad? Entonces, ahora lo bonito es de que la alineación está casi gratis, ¿verdad? Y barata en algunos lados. Entonces, procurar, padres, dice, no irriten a sus hijos, no enfurezcan a sus hijos, no hagan que sus hijos se enojen más allá de lo normal. Mejor hagan que sus hijos vuelvan a Dios, caminen al Señor, así como hizo el padre del hijo pródigo. El padre dijo: mi hijo perdido era, ahora ha venido, hagamos una fiesta para él. Entonces, pidámosle nosotros al Señor que Dios nos ayude a hacer de nuestra casa, a hacer de nuestra familia una familia excelente. Entonces, en otras palabras, que usted sea la persona que esté hablando de la palabra de Dios en su casa. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, agradezcámosle a Dios, seamos temerosos de Dios. Entonces, y pedirle al Señor. Y cuando en la casa hay discusiones, procurar uno, por lo menos ser agua, no ser fuego. Entonces, cuando hayan desavenencias en el hogar, por lo menos que haya alguien que sea flexible, que sea tolerante y que vea las cosas hacia la reconciliación, hacia la unidad de la familia. Hazte un evangelista de tu casa. El primer ministerio que uno tiene como evangelista lo debe desarrollar en su casa. Evangelice a su esposa, evangelice a su esposo, evangelice a sus hijos, evangelice a todas las personas que viven en su casa. O sea, de que así nosotros podemos constituirnos en evangelistas de nuestra casa. El primer ambiente, el primer lugar que uno debe de evangelizar y hablar de Dios es nuestra casa. Pero óigame, en nuestra casa más se hace el ministerio sin palabras que con palabras. Sin palabras, la obediencia a Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios, la sujeción al Señor, la prioridad a la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Eso nos va a constituir a nosotros como evangelistas de nuestra casa. Declare que su casa es un lugar de perdón, es un lugar de salvación. Entonces, ya no guarde rencores en su casa, en su familia, por lo que le hizo la esposa, por lo que le hizo el esposo, por lo que te hicieron los padres, porque le hicieron los hijos, sino que aprendamos nosotros a perdonar. Óigame, como pastor le hablo, soy una persona que no guardo nada contra nadie, ¿verdad? Soy una persona, se puede decir, mi corazón delante del Señor está transparente. No guardo rencor, no guardo amargura, no guardo sentimientos contra nadie. Lo único que guardo es
El temor a Dios, el Espíritu Santo, el que me da paz, el que me da gozo, el que me da la bendición para poder estar bien. Entonces, sea usted una persona transparente delante de Dios. No deje de estar guardando rencores y amarguras, sentimientos, tristezas por alguno de su familia. Si se trata de perdonar, perdónelo. Si se trata de soportar, sopórtelo por amor a Dios y por amor a ellos. Pero viva usted una vida tranquila, ¿verdad? Una vida, si usted tiene algún familiar que hace meses o días o años no se habla con ellos, trate usted de enlazar la armonía, de enlazar nuevamente la comunicación, pero hágase un evangelista de su casa, una evangelista de su casa, declare que su casa, que su familia es un lugar de perdón, es un lugar de salvación. Perdonar es lo más correcto que debemos hacer para estar bien en todo. Así que perdonemos, ¿verdad? Perdonar, se lo voy a repetir, perdonar es lo más correcto que usted debe de hacer para estar bien en todas las áreas de su vida. Perdonar, es tiempo de perdonar. Entonces, y otra de las cosas también, enseñemos a nuestros hijos buenos modales. Enseñemos a nuestros hijos buenos modales, temer a Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios. Los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos prejuveniles o jóvenes, como padres, más que desear en ellos un trabajo, una profesión o una especialidad, ¿verdad? Espere de ellos que sean hombres y mujeres de bien. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Josué no estaba empeñado, qué universidad, qué carrera, qué grados iba a sacar sus hijos, sino que él dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Entonces, pedir a Dios la ayuda para enseñar buenos modales. Entonces, y como dijo Pitágoras, se lo voy a repetir, educad a los hijos hoy para no castigar a los hombres mañana. Yo le estoy hablando a una generación que su anhelo es tener una familia excelente. Saben, hermanos, de que esa es mi petición como padre, como esposo, decirle, Señor, dame una familia excelente, Señor. Una familia excelente es una familia que te teme, que te obedece, que te busca, que te sirve y que refleja quién está con nosotros. Amén. Así que esta mañana yo le voy a pedir que usted le pida al Señor para que su familia sea una familia excelente. Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a su familia. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda tener una familia excelente. Si en algún momento usted fue mal ejemplo para con sus hijos, pídale perdón a Dios. Si en algún momento usted no dio un buen ejemplo a sus hijos, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Padre Santo, por no dar buen ejemplo. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes a retomar la autoridad como padre, a retomar la autoridad como hijo, Señor, y que mi familia te busque y que mi familia te siga, Señor. Haz que mi familia sea una familia excelente, Señor amado, en el nombre de Jesús.